hace acordar volvimos como 20 años atrás cuando teníamos la mesita. Sí, el pie, por favor. Ya uno se acostumbra a la vinchita, a las comodidades. Volvimos por un tiempito. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy nos toca un profeta que la verdad que si llegáramos a desarrollar todo el libro podríamos estar un par de semanas largas. No lo vamos a hacer porque no tengo la capacidad y tampoco tenemos el tiempo, pero el profeta que nos toca en esta noche es el profeta Daniel. Vamos a sacar algunas conclusiones prácticas para nuestra vida, para que podamos pensar en este hombre que entregó su vida por su Dios, que toda su vida fue dedicada para Él. Y si quieren ir buscando, vamos a leer algunos versículos, vamos a hacer mucho relato para no hacer mucho tiempo con la lectura. Pero el profeta Daniel, su significado significa Dios es mi juez. Un dato de color, no dice nada. Un dato de color, todas las palabras, todos los nombres que terminan en él y en Ías significan Dios. Así que Daniel tiene Dios, como Ezequías, Misael, todos los amigos, Misael, Azarías, tienen en el nombre tienen el componente Dios. Ahora bien, el profeta Daniel va a vivir su vida o esta etapa que relata acá la Biblia en un lugar que no va a ser su tierra. En ese tiempo el pueblo de Israel va a ser exiliado, va a ser sacado de su tierra y no van a estar en ese lugar. Una cosa que quería mencionar es que el exilio del pueblo no es que Dios en un momento dijo, bueno, ahora se van a ir para aquel lugar, a una tierra desconocida, con un rey que los va a maltratar o que no va a ser el lugar donde ustedes están acostumbrados, sino que la deportación y el exilio fue por consecuencia de que el pueblo de Dios había abandonado a Dios. El pueblo de Dios por mucho tiempo hubo algunos reyes que hicieron algo bien, quisieron hacer una reforma en el pueblo, pero consecuentemente venía otro rey, volvía todo para atrás, se olvidaban de Dios, adoraban a dioses ajenos, a los Baales. Y el domingo pasado en la escuela dominical veíamos que cuando se levantó Josías como rey, en un momento de su juventud estaban acomodando un galponcito, encuentran un libro y dijeron, este es el libro de la ley, vamos a leerlo. Y lo leyeron y él se rasga las vestiduras, hace una reforma en el pueblo. Pero la última vez que se había leído ese libro que estaba ahí escondido, habían pasado no menos de 75 años, donde el pueblo de Dios se había totalmente olvidado de su Dios. No había tenido en cuenta la ley, no había leído la ley, se iban tras otros dioses y Dios en esto va a decir que va a venir un pueblo y los va a llevar a otro lugar. Lo que quería decir es que el exilio del pueblo es por consecuencia de su pecado, por haber dejado a Dios de lado y por no arrepentirse. Va a decir Daniel 1, versículo dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Va a decir el versículo 2 que Dios los entregó, que Dios los entregó. Esto lo dije la otra vez en otro mensaje, esta palabra los entregó significa que Dios se hizo a un lado. No porque no amara al pueblo, no porque no los quisiera, no porque quisiera que el pueblo le vaya mal, sino porque el pueblo directamente le dijo, Dios, nosotros no queremos saber nada con vos, y Dios se hace a un lado, y el pueblo que vino a invadir no tuvo oposición porque Dios ya, el pueblo le dijo, nosotros estamos del otro lado, y el pueblo vino, invadió y se lo llevó a ese lugar. Estar lejos de Dios como primera consecuencia, como primera cosa para llevarnos, estar lejos de Dios siempre trae consecuencias negativas a nuestra vida. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida, dónde estás sitiada en este momento. Si estás
amando a Dios, estás cerca de Él, estás queriendo tener comunión con Él, o si tu vida está en tus propias decisiones, diciendo: Dios, déjame que yo me encargo con mi vida, déjame que yo puedo, déjame que hago lo que yo quiero, déjame decirte que esto es lo que hizo el pueblo de Dios y tuvo sus consecuencias. Tuvo 70 años perdidos en esa tierra lejana. Esto es lo que va a pasar en tu vida si no tenés a Dios en cuenta. Si te olvidás de Dios, te alejás de su palabra, si haces las cosas por tu propia cuenta, déjame decirte que la consecuencia es lo que la Biblia nos enseña. Va a haber consecuencias que no van a ser buenas para tu vida. Antes de seguir con el relato, quiero que vayamos a Juan capítulo 15. Y ahora voy a explicar por qué quería leer este párrafo. Dice Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ahí la palabra es levantará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como también el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta parábola es una parábola que va a hablar de la permanencia. La permanencia es algo constante y continuo en el tiempo. Yo no puedo hablar de permanencia de un par de días. La permanencia es algo que empieza y no acaba. Pensaba en cuando permanecer en el Evangelio. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos creído en Cristo como nuestro Salvador en algún momento de nuestra vida. En mi caso, cuando era muy chico, 6 años, ya va a ser casi 40 años que conozco al Señor como mi Salvador. Y uno podría decir: bueno, permanecí 40 años, vamos a poner mi adolescencia, permanecí 30 años en el Señor. Voy a decir: bueno, ¿y cuánto más? Y tanto como el Señor me dé de vida. Quizás me quedan 10, 20, depende a qué abuelo use de parámetro, o si lo uso a mi viejo, van acortando los años. Pero bueno, el Señor sabe cuántos años más. Pero sean 10, sean 20, sean 40 años más, mi permanencia es hasta el último día de mi vida. Eso es lo que Dios pide a cada uno de nosotros: permanecer en la vida. ¿Por qué? Porque separados de Cristo no podemos hacer nada. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Que vamos a hablar de un personaje que permaneció toda su vida fiel a su Dios. Permaneció toda su vida fiel a su Dios, aún en una circunstancia totalmente extraña, totalmente ajena, en un lugar donde ni siquiera tenía sus padres, no tenía sus hermanos. Había un grupito que estaban con él, que se apoyaban entre ellos, pero aún en esa adversidad él permaneció fiel a su Dios. 3 datos rápidos para el libro. Dice: el libro abarca todo el exilio, el libro de Daniel abarca todo el exilio del reino del sur, que son 70 años. Daniel va a ser uno de los primeros deportados a esa localidad, a ese lugar, junto con otros jóvenes. Ahora vamos a ver las características de los jóvenes que se llevaron. La primera parte del libro de Daniel, del capítulo 1 al 6, va a hablar de la vida precisamente de Daniel y sus 3 amigos. Y la segunda parte va a ser la parte escatológico-profética, que va a hablar acerca de visiones que él tuvo, de profecías que Dios le mostró a Daniel. Algo importante de esta segunda parte: ¿vieron cuando alguien habla de un evento que ya pasó y te dicen: vos porque hablas con el diario del lunes, ¿sí? Como algo que uno habla de algo que ya vio o que ya están las conclusiones, entonces es fácil hablar. Déjame decirte que nosotros, los cristianos, con la palabra de Dios, no solamente tenemos el diario del lunes, sino que tenemos el último diario de la historia. El cristiano conoce toda la historia porque Dios ya la reveló. Dios ya reveló en su palabra todo lo que va a pasar hasta el día de hoy y lo que va a pasar en el futuro, y el cristiano lo sabe. Y esto nos tiene que dar paz, tranquilidad. Lo tenemos que conocer, lo tenemos que estudiar. No es algo que me salga por lo menos explicarlo en este momento, pero sí saber que el cristiano tiene el último diario de la historia.
sabemos cómo termina la historia. Los hijos de Dios vamos a estar en la gloria para siempre con nuestro Dios. Y los que no creen en Cristo van a estar condenados. En medio de eso hay un montón de eventos que la Biblia cuenta, que la Biblia relata y que van a ser ciertos, pero para el Hijo de Dios tenemos esta tranquilidad y esta paz de conocer lo que va a pasar en el futuro. Dice el capítulo 1 algo importante, versículo 8. Bueno, dije que voy a relatar algunas cosas. Nabucodonosor se llevó a lo mejor del pueblo. Dice que se llevó a los jóvenes. A ver, levanten la mano quienes tienen menos de 20 años. Más alto, que no veo. Bien. Daniel tenía menos de 20 años cuando pasó esto de que Nabucodonosor los llevó. Así que piensen, los que tienen menos de 20, que podrían ser uno de este grupo que salieron para ese lugar, para Babilonia. Y los otros lo vamos a aplicar a nuestra vida a la edad que tengamos, porque también es aplicable para nosotros. Pero dice que Nabucodonosor se llevó lo mejor de lo mejor. Va a decir que se llevó jóvenes, sin tacha, de la familia real, de buen parecer, enseñados en toda ciencia, sabios en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar frente al rey. Lo primero que se me ocurría es si Nabucodonosor entra hoy, no sé cuánto se llevaría de esta característica, ¿no es cierto? No sé si calificamos para tanto, pero esto es lo que el rey buscaba para su reino. Él quería capacitar a estos jóvenes para que les sean de provecho para él. Por eso se llevó lo mejor de lo mejor que había en el reino de Israel. Tenían que ser instruidos por 3 años para finalmente presentarse al rey. El rey había separado una comida, ellos iban a estar bien comidos, bien dormidos, bien vestidos. El rey quería que estas personas estén bien enseñadas, bien capacitadas, para que les sean de provecho en su reino. Pero fíjense lo que va a hacer Daniel. Daniel va a proponer algo en su corazón. Dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. La comida del rey era una comida que el pueblo judío no podía comer, porque tenía ciertas normas que Dios le había dicho de comidas que no podían comer sacrificados a los ídolos, no podían comer ciertas carnes, no podían comer ciertos alimentos. Y Daniel lo que propuso en su corazón es serle fiel a su Dios. Él propuso en su corazón mantenerse firme y fiel a su Dios. Una cosa que tenemos que entender, que esta propuesta era una propuesta de vida o muerte. Pensemos que él estaba frente al rey, que después vamos a ver en el capítulo 2, que es el máximo, el rey máximo de aquella época. Y Daniel se va a poner y va a decir: yo quiero comer otra comida. Yo no quiero que mi corazón se contamine con esta comida. Y él va a hacer esta propuesta que le era de vida o muerte. Otra cosa importante es que él influenció también a sus amigos. Él estaba con 3 amigos que eran Ananías, Misael y Azarías. Estos 3 amigos van a estar con Daniel y van a estar juntamente en esta decisión. Primero, la propuesta de no contaminarse. Segundo, que influenció de buena manera a sus 3 amigos. Y la propuesta que él se planteó no fue por un tiempo, no fue por esos 3 años. No es que él dijo, bueno, por estos 3 años me cuido, me guardo y vemos qué onda, sino que la propuesta que él hizo en su corazón le duró toda la vida. Fue una propuesta que le duró hasta el fin. Hoy voy a nombrar esta palabra varias veces, hasta el fin, hasta el fin. Porque eso es lo que tu vida y en mi vida tiene que pasar. Que las decisiones que tomemos para el Señor tienen que ser hasta el fin. No tienen que ser por 1 año, no tienen que ser por 2 años, no tiene que ser por 100 años, por 20 años, 30 años, sino que tiene que ser hasta el fin, hasta el último día que Dios nos dé en este mundo. Tanto sea porque nos llame a su presencia o porque llame a su iglesia, hasta ese momento tienen que ser las decisiones de nuestro corazón. Muchas veces flaqueamos
en nuestra vida. Muchas veces tomamos decisiones delante de Dios y al tiempito ya nos olvidamos. Pero déjame decirte que Dios tiene muy en cuenta aquellas cosas que nosotros le proponemos, aquellas cosas que nosotros le prometemos. Siempre me acuerdo en esto cuando uno es joven y está en los campamentos y está el palito y el fogón y bueno, te prometo y me comprometo con el Señor y tiramos el palito y vemos que al año siguiente otra vez otro palito y al otro año otro palito. ¿Sí cuánto palito? Y ya tiraste el palito. Por eso siempre que estoy en los fogones no vuelvo a tirar un palito. Muchas veces le he pedido perdón por haberme comprometido y no haber cumplido con la promesa que ya le había hecho. Qué importante es que podamos proponer cosas en nuestra vida para nuestro Dios. ¿Qué cosas te tenés que proponer hoy en tu corazón para Dios? Quizás sea el congregarte, quizás sea el tener presente la palabra de Dios, leer con más intensidad, orar con más intensidad, amar con más intensidad, quizás comprometerte en ser una persona útil dentro de la iglesia. Quizás te sentís cómodo viniendo, sentándote, cantando, alguien que predica y vos te sentás, escuchás, cantás, te vas a tu casa. ¿Sabes una cosa? Eso es importante, pero Dios quiere mucho más de tu vida. Dios quiere mucho más de vos para Él. Quiere que le sirvas, quiere que lo hagas de corazón, quiere que le estregue todas las áreas de tu vida, no solamente lo que a nosotros nos queda cómodo. Quizás haya muchas cosas que proponernos delante de Dios. ¿Qué propuesta tenés que hacer en tu vida? Déjame decirte que Dios lo tiene muy en cuenta y Dios bendice cuando uno se entrega a Él. Quizás muchas cosas hay que dejar o hay que entregar o hay que proponerse. Tomate tu tiempo, no lo vamos a hacer ahora porque tenemos que seguir con la historia, pero esta noche, cuando nos vayamos, cuando te vayas, cuando estés en la cama o en el lugar donde sea, pensá qué cosas tenés que proponer delante de Dios, qué cosas tenés que dejar, qué cosas tenés que renunciar, quizás a tiempo, quizás a dedicar más tiempo al Señor, quizás dejar vicios, quizás dejar pecados, dejar cosas que te van apartando de Dios. Pero lo importante es lo que hizo Daniel. Va a decir la historia que al final ellos comieron legumbres y agua, cosa que nosotros la mayoría creo que ni siquiera lo probamos en la semana, pero él todos los días legumbre y agua, y va a hacer esta prueba y va a decir que en 10 días ellos ya estaban mejores que todos los otros. Y al final de los 3 años van a ser los mejores de los mejores. Dice que a estos 4 los hallaron 10 veces mejores que a todos los otros que habían estado ahí. Déjame decirte que la propuesta fue algo importante, pero en el proceso de los 3 años ellos tuvieron que estudiar, tuvieron que esforzarse, tuvieron que dedicar tiempo para que al final Dios los bendijo siendo 10 veces mejores. El 10 veces significa que mucho mejores que los otros. Y los puso en cargos muy importantes y Dios le dio a Daniel la capacidad de interpretar sueños. En el capítulo 2, solamente después de ustedes lean toda la historia, vamos a dar muy poquito. En el capítulo 2, el rey va a tener un sueño, no se va a olvidar, va a llamar a todos los magos, a los astrólogos, y le van a decir, bueno, contanos el sueño, nosotros te damos la interpretación. Y él le va a decir, no me acuerdo del sueño, y aparte ustedes lo que quieren es que yo les diga qué soñé para meterme algún verso y que yo me quede tranquilo. Así que, si no me lo dicen, mueren todos. La cuestión rápidamente es que Daniel se entera, porque era mentira que habían avisado a todos, porque Daniel no estaba enterado, pero él va a interpretar este sueño. Pero me gustaba algo que dice el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había esta cuestión de interpretar este sueño a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Pensaba en esto de siempre que tenemos algo por delante, un desafío, que tenemos algo que el Señor nos muestra que tenemos que hacer, es poder contar con personas a las cuales decirle, estén orando por mí porque tengo esto que hacer. Dios me está pidiendo esto, Dios me está desafiando a esto,
Dios me está pidiendo que haga tal obra o tal cosa, buscar personas de confianza que oren por nosotros. Daniel se apoyó en estos 3 muchachos que estaban con él, que habían pasado sus 3 años, que habían propuesto en su corazón no contaminarse, y en este momento donde él tenía que interpretar un sueño, ¿sí? que el rey no sabía, y que no sabía lo que era ni lo que significaba, Daniel le va a decir: muchachos, oren conmigo y oren por mí. Necesito de sus oraciones. Qué importante es saber que en la iglesia tenemos personas que pueden estar orando por nosotros. Muchas veces te va a pasar que vas a tener que pasar por momentos difíciles, momentos de estrés o de mucha presión, y vas a necesitar de personas que estén a tu lado. Vas a necesitar de personas que les puedas llamar por teléfono, que les puedas mandar un mensaje y decir: orá por mí. Necesito que estés orando por este tema, por este asunto, para poder saber qué es lo que Dios quiere en este tema. Daniel va a interpretar el sueño, va a hablar acerca de una imagen donde estaba la cabeza de oro, el cuerpo de plata, y va a hablar acerca de los reinos. No vamos a tocar este tema, pero Dios estaba revelando lo que era la historia de los imperios y lo que era la historia del reino humano. La cuestión es que seguimos con la historia y voy a pasar por los pasajes que ya conocemos todos, ¿sí? No voy a decir nada nuevo, son casi clases de escuela dominical. Capítulo 3, el rey, después de esta imagen que ve con la cabeza de oro, y Daniel le va a decir: ese sos vos rey, el más grande de todos. Después va a venir otro rey que va a estar por debajo y después otros más abajo, y el rey se le va a subir toda la espuma en la cabeza, decir: este soy yo, voy a hacer una estatua que refleje lo que Dios me reveló que soy. Y va a ser una estatua de oro de 28 metros de altura para que todos le adoren a esa estatua. Y él va a decir: bueno, ahora que está la estatua ahí, 28 metros, todos la ven, de oro, el sol seguramente hacía que brille. Cuando yo toque bocina, toque tamboriles y toque instrumentos, todo el mundo se va a postrar ante esta imagen. Yo quiero que a veces, a mí me pasa que soy muy de imaginar cuando leo. Yo tengo mucha imaginación para estas cosas, no para otras, pero para estas tengo imaginación. Y trato de ponerme en ese lugar, el rey, donde seguramente no era fácil estar en la presencia, ¿sí? Era intimidante. Imagínense que él va a dar esta orden de que al momento que suenen los instrumentos, todo el mundo iba a tener que postrarse y adorar. El que no lo hiciera iba a tener que ser echado en un horno de fuego ardiendo. Y esto era para todos, para los nativos y para estos judíos que estaban en ese lugar. La Biblia va a hablar de 3. La Biblia no va a hablar del resto de los judíos, que eran bastantes más los que estaban. Daniel seguramente no estaba en ese lugar, por eso no se lo menciona en esta parte de la historia. Pero sí, la historia va a relatar de estos 3 jóvenes que habían propuesto en su corazón no contaminarse, que Dios le había dado sabiduría, que Dios los había bendecido con puestos de jerarquía dentro del gobierno, pero ellos van a mostrar en este pasaje una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. El rey va a decir: al sonido de los instrumentos todos se van a postrar, y estos 3 se van a quedar firmes de pie, porque no se iban a postrar ante ningún Dios que no sea su Dios. Y otra vez, a costa de la vida, estos 3 se van a jugar parándose y no arrodillándose frente a esta estatua de oro. Va a decir el versículo, los van a botonear, ¿sí? Van a decir: acá hay 3 muchachos que no se postraron, y vos dijiste que el que no se postrara iba a ser echado en el horno. Así que, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive, tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, bla, 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 y el que no se postre, el 11, y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nuevos nombres que le puso el rey,
Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vemos estos tres hombres que tenían una fe en su Dios. Pensaba en mi vida y quiero que pienses en la tuya, cuando a veces hay situaciones en el diario vivir que quieren hacer que dudemos de nuestra fe, o que neguemos a nuestro Dios, o que tengamos que mentir, o que tengamos que truchar, o que tengamos que hacer cosas que sabemos que no son las que tenemos que hacer, y a veces nos sentimos intimidados ante la presencia de un jefe, ante la presencia de alguien que nos da temor, y a veces claudicamos, y a veces dudamos, y a veces en vez de actuar por fe, tenemos miedo y metemos la pata. Pero estos tres estaban firmes, y son tres ejemplos para seguir y para tomar para nuestra vida. Va a decir el 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo. Ya dijimos que el rey ya daba miedo, imagínense, enojado y con ira, y con enojo. Y si trajeron a Sadrac, Mesac y Abednego. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad que no se quisieron postrar. Y vamos al 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y todos los instrumentos se postren a la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y fíjense la pregunta que va a decir el rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios va a ser el que los saque del poder que yo tengo y del horno que está calentado cuando yo los agarre y los eche? Así que ahora quiero que cuando escuchen los instrumentos se postren. Y fíjense la respuesta que le van a dar estos tres. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjense la determinación. Yo no me quiero ni imaginar ese encuentro entre el rey y estos tres muchachos, el decirle, ¿sabes qué, rey? No te vamos a responder sobre esto. No te vamos a responder sobre este asunto. Y acá vemos la fe de estos tres muchachos. He aquí, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Dios, rey, nos librará. Nuestro Dios tiene el poder para librarnos. Y esto es lo que tenemos que tener siempre presente, que Dios tiene siempre el poder. Dios siempre tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Esa es la fe que nosotros tenemos, que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que hay que ver si Él tiene el querer. El poder lo tiene, hay que ver si tiene el querer. A veces Dios puede, pero no quiere. Fíjense un pasaje de Mateo 8.2, lo leo, un leproso que se presenta ante el Señor y dice, y he aquí vino un leproso y se postró delante de él, de Jesús, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que lo podía limpiar, pero le preguntó si quería. Señor, ¿querés? Yo sé que podés. Y el Señor va a decir, quiero, sé limpio. En esa oportunidad quiso y fue limpio. Ahora, estos muchachos mostraron fe. Y esta es la fe que tenemos que tener vos y yo, saber que Dios puede todas las cosas. Saber que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere en el momento que quiere, pero no sabemos si Él va a querer. Y vemos que ellos mostraron fe, una fe inquebrantable en este momento. Confianza plena en el poder de su Dios. Nuestro Dios puede. Pero el versículo 18 es el importante, el que muestra esta unión completa con la confianza, con la convicción de que sabían que su Dios estaba más allá de la vida y más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque el 18 va a decir, ¿y si no? Él yo sé que nos puede librar. ¿Y si no? Le van a decir, y si no sepas, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. A mí me maravilla ver a estos tres muchachos que ante un rey poderoso, enojado, enfurecido, le van a decir, ¿sabes qué? No te vamos a responder sobre este asunto. Yo confío en mi Dios. Yo sé que mi Dios tiene poder,
para librarme. Pero quiero que sepa que si no me libra, yo sé que también sigue siendo mi Dios. Y lo voy a seguir honrando. Y lo voy a seguir sirviendo. Dios quiera que hoy Dios pueda encontrar en tu corazón una respuesta así. De poder amar a nuestro Señor Jesucristo. De poder entregarle toda la vida, sabiendo de que aún cuando quizás en la vida las cosas no pasen como queremos, o quizás tengamos que pasar por momentos realmente tristes, difíciles, donde voy a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Saber que Él sigue estando en control de todas las cosas. Él tiene el poder de sanar, Él tiene el poder de restaurar, Él tiene el poder de todo, pero ¿y si no quiere sanar? ¿Y si no quiere que las cosas sean como yo quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a abandonar? ¿Lo voy a dejar? ¿Voy a olvidarme de Cristo? ¿Voy a olvidarme de mi Dios? ¿Solo porque las cosas no son como yo quiero? Dios quiera que hoy podamos entender de que Él es Dios. Y aún si las cosas son como yo quiero, o como me gustarían, o no, lo voy a seguir amando y lo voy a seguir sirviendo, porque Él es el Dios eterno. La cuestión es que, va a decir el 19, entonces Nabucodonosor, ahí se pudrió todo, se llenó de ira y se demudó el rostro. Imagínense, le salía espuma por la boca a Nabucodonosor. Los quería comer crudo a los tres, pero dijo, los voy a hacer sufrir en el horno. Hizo calentar el horno 7 veces más, dando a entender que el horno explotaba de calor. De hecho, los 3 muchachos que llevaron a estos 3 atados al horno y lo tiraron, estos hombres murieron por el calor que salía de ese horno. Y ahí fueron los 3. Y nosotros porque conocemos el final de la historia, ¿sí? Pero ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos fueron entregados, sabiendo y descansando en que su Dios era el Dios eterno. El Dios que podía, pero no sabían si quería, pero aún así le iban a seguir honrando hasta el fin. Hasta el fin le iban a honrar, sea muriendo en el horno, o como sabemos que no murieron, lo van a seguir honrando hasta el fin. La cuestión es que Nabucodonosor en un momento mira y dice, ¿no son 3 los que echamos en el horno? Porque dice, yo veo 4 que se pasean dentro del horno del fuego ardiendo. Ahí estaba el Señor librando, el Señor mostrando su poder una vez más en medio de la historia. Y estos 3 muchachos van a salir del horno, dice que ni siquiera tenían olor a humo, ni siquiera lo único que se había quemado era lo que los mantenía atados, pero no se había quemado nada más, solo las ataduras se habían quemado en ese horno. Y ahí salieron. Y Nabucodonosor va a bendecir al Dios de ellos, va a reconocer el poder, pero no va a reconocer a Dios todavía. Todavía Nabucodonosor no va a reconocer. Dios le mostró la manifestación de su poder y él va a decir, no hay Dios como el Dios de estos 3 muchachos, que puede librar del fuego. Y va a decir que ahora todos iban a tener que honrar y cualquiera que blasfemare contra este Dios iba a ser descuartizado. Pero él decía un par de versículos atrás, ¿qué Dios va a ser el que los libre? Y un ratito después va a decir, no hay Dios como el Dios de estos muchachos. Qué importante es que sepamos que nuestro Dios es el Dios que va a sorprender a aquellos que te rodean. Uno no sabe qué puede hacer Dios con tu vida o con mi vida. En qué momento, en la situación donde estás. Déjame decirte que el lugar donde estás no es lo mismo con vos que sin vos. El lugar donde trabajás no es lo mismo que estés a que no estés en ese lugar. Porque donde hay un hijo de Dios, allí hay bendición. Allí Dios protege, allí está la luz. Allí está el resplandor de una vida transformada por Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que mostrar al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar en el lugar donde nos movemos para que todos puedan glorificar a nuestro Dios. Porque damos esa imagen. Triste sería que seamos los peores del trabajo, los peores de la escuela, los peores siendo hijos de Dios. Eso es lo que no debería estar pasando en nuestra vida. Va a seguir la historia, después vamos a hacer alguna mención del capítulo 4, donde va a hablar acerca de otro sueño que tiene Nabucodonosor, pero acá después lo vamos a mencionar al final. No sé cuánto tiempo voy, ¿alguien sabe? Porque media, ya terminamos. Pues iba a poner una alarma y se me olvidó. Vamos al capítulo 6, donde Daniel va a pasar por una situación parecida. Y
Daniel acá ya tiene cerca de 90 años. Vemos que la Biblia uno lee 4 capítulos y la historia pasa muy rápido. Pero Daniel va a pasar por 5 reyes, ¿sí? Y en todos siempre estuvo al frente, siempre estuvo por encima de todos los que estaban con todos los contemporáneos, y Dios lo ha bendecido en todos estos años, y él siempre ha estado cerca del rey, él siempre ha sido consejero, él siempre ha sido de los sabios de ese lugar. Y en esta oportunidad dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior que estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Acá está Daniel ya al final de sus días, ya casi con 90 años, y este rey dice: voy a poner 3 gobernadores, y aún el rey pensaba que Daniel lo quería poner por encima de todo porque era el más sabio. Y estos sátrapas, eran, digamos, de ahí que debe venir la palabra sátrapa, ¿no? Dijeron: este no va a estar sobre nosotros. Tenemos que buscar alguna cosa que lo podamos prender para matarlo, o para que el rey lo saque, o para que quede descalificado, o para que no tenga esta oportunidad de estar al frente. Y la Biblia dice que no hallaron cosa alguna para acusarle. No hallaron cosa alguna para acusar a Daniel. Y yo acá voy a pensar en mí, pero quiero que pienses en vos. Yo creo que si tuviesen que buscar cosas para prenderme, no voy a decir que no sé si 100, pero algunas cuantas me pueden encontrar para prenderme y decir: mirá, en esto no calificás, mirá lo que hiciste acá, mirá cómo obraste acá, mirá tal cosa, mirá eso, mirá esto. Y pensá en tu vida. ¿De cuántas cosas nos pueden prender muchas veces para descalificarnos? Pero acá está Daniel. No se halló cosa en que lo pudiesen prender. No se halló cosa en que tuvieron que inventar algo para poder prenderlo. Y van a decir: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta se había hallado o fue hallado en él. No había cosa. Y dijeron: vamos a buscar algo relacionado a su religión. Vamos a buscar algo relacionado a su fe. Ahí lo vamos a aprender. Ahí vamos a buscar. Y dijeron que el rey le dijeron que firme un edicto donde cualquiera que en el plazo de 30 días haga una petición que no sea directamente al rey, sea echado al foso de los leones. Y fíjense que Daniel tenía una costumbre, que tampoco me hubiesen agarrado por esta, ¿sí? Él tenía una costumbre: 3 veces al día oraba con las ventanas abiertas y mirando hacia Jerusalén. Estos hicieron un complot, es echado, y va a decir que, perdón que estoy leyendo, sigo. Van a firmar este edicto, el rey va a firmar el edicto de que cualquiera que haga una petición iba a ser echado al foso de los leones. Y fíjense lo que va a hacer Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, versículo 10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nosotros muchas veces esperamos una prohibición para hacerlo. Digamos, si el municipio prohibiera las reuniones, ahí diríamos: uy, ahora nos tenemos que juntar, no podemos ahora abandonar la fe y tenemos que ir todos los domingos. Cuando es en libertad, capaz que hoy no tengo ganas, me quedo en casa. A la reunión de oración voy si puedo, si quiero, si no hay partido. Ahora, cuando hay prohibiciones, como que nos sentimos que ahí tenemos más fe y ahí nos tenemos que faltar y quizás vamos con más entusiasmo. La cuestión es que Daniel hacía esto todos los días de su vida,
3 veces por día. Y cuando se enteró que el edicto había sido firmado, no es que se asustó, no es que volvió para atrás, no es que dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Y si me echan al foso de los leones? Pero Daniel permaneció fiel hasta el fin y abrió las ventanas de su casa y oraba como lo solía hacer antes. Yo creo que si este edicto se firmara hoy, creo que la mayoría zafamos, ¿no? Creo que la mayoría zafaríamos bastante bien. Pero qué importante es que podamos tener esta costumbre de orar. Esta buena costumbre y esta necesidad, no solamente es una costumbre, es una necesidad que tenemos de orar. Y él lo hacía así. Y la cuestión es que el rey se entera, le dice, mira, Daniel no cumplió con el edicto, lo tenés que echar al foso de los leones. Y el rey quiso por todos los medios zafarlo, no quería echarlo, pero la ley no lo permitía, el rey no podía volverse atrás y lo echa en el foso de los leones. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Tenía mucha relación con Daniel y no quería echarlo. Y le va a decir, el Dios al que vos confiás, él te libre, ojalá pueda. En su ignorancia le dijo, ojalá tu Dios te pueda librar. Pero Dios va a mandar a su ángel y va a tapar la boca de todos los leones. Y Daniel con 90 años fue echado a un foso con leones hambrientos y ninguno le va a tocar. Porque Daniel propuso en su corazón, hacía casi 80 años atrás, no contaminarse con la comida del rey y serle fiel a su Dios. Y Dios va a respaldar esa decisión y va a salir de ese pozo. El rey va a ir al otro día y va a destapar y va a decir, Daniel, ¿tu Dios te pudo librar? Acá estoy bien. Dios mandó su ángel para que ninguno me haga daño. Y lo va a sacar. Inmediatamente va a tirar a todos los que lo acusaron a Daniel y va a decir la palabra que ni aún habían tocado el suelo cuando los leones ya lo estaban devorando. Y vemos una vez más un hombre que permaneció hasta el fin, que tuvo esta permanencia, que no fue de 10 años, no fue de 20 años, no fue de 50 años, no fue de 60 años, fue una permanencia hasta el fin. Y vemos en la historia, no lo voy a decir porque se va la hora, pero solamente tenía escrito que Nabucodonosor en un momento de su vida, él va a reconocer a Dios. Él va a reconocer a Dios como el soberano, como el Dios soberano. Él lo va a reconocer, porque Dios lo va a postrar, lo va a humillar de una manera tremenda. Por 7 años va a decir que va a estar como un animal hasta que reconozca quién es el que gobierna. Y al final de ese tiempo Nabucodonosor va a volver en sí, va a decir que adoraba al Dios del cielo. En ese momento Nabucodonosor va a reconocer a Dios. Pero su nieto, Belsasar, que conocía esta historia de que Nabucodonosor había reconocido a Dios, va a decir que él no humilló su corazón. No humilló su corazón ante Dios, sino que tomó los vasos que habían traído de Babilonia, de Judá, y había usado para una fiesta, y Dios se le va a manifestar a través de una escritura en la pared, y Dios le va a decir, fuiste desaprobado, porque no te humillaste, porque no tuviste en cuenta a Dios. Lo voy a leer rápidamente. Dice el versículo 22 del capítulo 5, y tú, su hijo Belsasar, en realidad es su nieto, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, porque Daniel le había relatado todo lo que había pasado con Nabucodonosor, que había sido humillado como un animal y que él había reconocido a Dios, y le va a decir en el 22, y tú, su hijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos, y además de esto,
Diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y en esa misma noche van a venir y lo van a matar a este Belsasar. Déjame decirte que hoy Dios está acá presente, y Dios quiere que entregues tu vida a Él. Nabucodonosor lo negó, reconoció su poder, pero por mucho tiempo no le importó, hasta que en un momento Dios lo humilló y reconoció que Dios era el Dios soberano. Su nieto, Belsasar, si bien dice su hijo, es su nieto, conociendo quién era Dios, conociendo el obrar de Dios, nunca humilló su corazón y fue muerto en esa misma noche, y va a venir otro imperio. Déjame decirte que Dios quiere que le conozcas a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que le conozcas. Quizás en muchas ocasiones estuviste en este lugar, se te predicó el Evangelio, y déjame decirte que Dios quiere que entregues tu vida a Él. Dios quiere que reconozcas que sos un pecador y que te humilles delante de Él y le pidas perdón por tus pecados. Él un día tuvo que humillar a Nabucodonosor y Belsasar no quiso humillarse. Déjame decirte que si te humillás delante de su presencia, Él te va a dar vida eterna y vida abundante en Cristo Jesús. Solamente reconociendo que sos un pecador y reconociendo que Cristo murió y resucitó para ser tu Señor. Pero si no te interesa y no te importa y me decís, bueno, lindo cuento, linda historia, pero no me interesa, déjame decirte que estás siendo soberbio delante de Dios, porque no estás humillando tu corazón sabiendo y conociendo que Cristo murió en una cruz para salvarte. Porque lo sabés, porque ya lo escuchaste, porque te lo estamos diciendo ahora, que Cristo murió por vos y murió en una cruz y resucitó para darte vida y vida eterna. Dios quiera que en esta noche, en medio de todo esto que fueron cosas sabidas, creo que por el más del 90%, que podamos sacar conclusiones para nuestra vida. Quiero terminar con esto. Seamos permanentes hasta el fin. Tenemos que permanecer en Él. Fuera de Él no somos nada. Permanezcamos hasta el fin. El fin es el último día. Quizás sea hoy, Dios no quiera, por muerte. Sí, porque el Señor venga a buscarnos. Pero si Él lo decide, que sea hoy, bueno, seamos fiel hasta el último día de nuestra vida y que podamos dar gloria y honra a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, y seguramente hubo muchas cosas para decir, para comentar, pero seguramente en otra oportunidad lo vamos a poder hacer. Que el Señor bendiga su palabra.